El día de hoy tengo el gran honor de presentar a la doctora Elizabeth Tapia. Elizabeth es doctora en Ingeniería de Sistemas Telemáticos, graduada en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es directora del Grupo de Investigación Bioagroinformática del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas. Es directora ejecutiva y cofundadora de Argentac Bioscience, que es una iniciativa que se dedica a la secuenciación de tercera generación. El tema de la IDSpeaks del día de hoy es la tercera revolución tecnológica del ADN alrededor de cualquier ser vivo. Secuenciar es determinar el orden de los 4 bloques fundamentales del ADN de cualquier forma de vida. Cada orden define un código genético. Equipos llamados secuenciadores reciben muestras de ADN y con impresoras devuelven ese código. Para SARS-CoV-2 de COVID-19, ese código lleva 8 hojas a 4 en letra tamaño normal. Los secuenciadores a lo largo de la historia han ido aumentando su capacidad y su velocidad. También han ido reduciendo su tamaño y su precio. Hoy por hoy es posible acceder a un secuenciador portable por solo $1000, pero secuenciar sigue siendo caro, porque para secuenciar una única muestra, además del secuenciador, hay que comprar reactivos y consumibles, que tienen un costo promedio de $1000. Entonces la pregunta es, una vez que tenemos resuelto el problema del equipo de secuenciación, ¿cómo hacemos para bajar los costos? Entonces nos preguntamos si es posible, como sucedió en la secuenciación de segunda generación, compartir el ensayo de secuenciación de tal manera que uno pudiese reducir los costos de reactivos y consumibles, sabiendo que el costo del secuenciador ya ha alcanzado un precio accesible. Bueno, lamentablemente no es posible compartir ensayos de secuenciación entre múltiples usuarios en este tipo de secuenciadores, porque lo que sucede es que se mezclan los resultados, especialmente si uno pone un número de muestras que excede la decena, por ejemplo. Entonces, es ahí que nosotros, luego de 10 años de investigación más o menos, creamos Argentac. Argentac es una solución precisamente para habilitar la secuenciación multiplex de lectura larga en equipos tanto de Oxford Nanopore Technology como PacBio. Entonces es posible secuenciar desde virus a bacterias hasta genes humanos a un costo accesible con secuenciadores que estén distribuidos geográficamente, incluso en los propios laboratorios. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Bueno, no difiere mucho, si ustedes lo ven, para la gente que sabe biotecnología, que viene de la parte de molecular, el camino es un camino conocido, pero hay un detalle que es el más importante. Hay usuarios, pongamos que cada usuario se obtiene una muestra, tomamos las muestras de ADN, las muestras se marcan, es decir, que uno le agrega como si fuesen colores, pinta esas muestras de tal manera que uno las pueda diferenciar antes de puliarlas o mezclarlas todas en un solo tubo. Una vez que se mezclan, estas muestras se comportan como una única muestra y se secuencian todas en un único ensayo de secuenciación. La clave de este desarrollo está en las marcas que se utilizan para identificar las diferentes muestras. Las marcas deben ser diferentes, eso es una condición de partida, pero además deben ser bien diferentes. Bien diferentes porque los secuenciadores portables que estamos hablando, los de tercera generación, tienen un costo reducido, eso es cierto, pero a cambio tienen un problema de ruido. Es decir, que cuando leen el ADN, lo hacen con una tasa de error que está en el orden del 12 o 14%. Esto implica que 10, 14 de cada 100 bases van a tener error.
Eso es muy diferente a lo que pasaba con la secuenciación de lectura corta precedente, que tiene una tasa de error del 0.1%. Es muy, muy baja, es corto, pero es muy preciso. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es diseñar marcas bien distintas que aún con el ruido de secuenciación de la secuenciación nano por PacBio, uno pueda adivinar con una confiabilidad alta la identidad original. Entonces, para hacerlo, nosotros lo que hacemos es utilizar técnicas de códigos correctores de error, los mismos que se utilizan para las comunicaciones digitales que ustedes tienen en sus teléfonos. Entonces, fuera de eso, el software lo que entrega es, si uno le dice, quiero un conjunto de 96 identificadores o barcodes, entrega 96 secuencias, cada una de las cuales se puede utilizar para identificar una muestra. Estas secuencias, como por ejemplo pueden estar en una planilla Excel, se envían a sintetizar, se puede hacer una síntesis local o se puede enviar a sintetizar a cualquier lugar del mundo, y cuando regresa, uno lo que obtiene es un kit de barcodes o códigos de barra que sirven para identificar las muestras. En este caso se está mostrando un kit típico de 12×8, 96 muestras, 96 colores para 96 muestras, que si las pongo todas juntas, no las diferencio entre sí, salvo por ese pequeño detalle que tienen de los códigos de barra. Entonces, toda esta primera fase corresponde a tareas de laboratorio. Una vez que uno ha superado esta etapa y ha conseguido secuenciar todas las muestras en simultáneo, viene la parte de bioinformática. Entonces, la parte B, una vez que uno arranca la secuenciación, y en ese momento empiezan a obtenerse las lecturas de las moléculas de ADN. Cada lectura tiene inserto, por ejemplo, como un prefijo, un código de barra correspondiente. Vienen todas mezcladas, pero el software lo que hace es tomar una lectura, identificar la zona donde se encuentra el código de barra, está dañado, altamente dañado, recuerden que la probabilidad de error es del 12 al 14%, estos errores incluyen errores de sustitución como los de Illumina, pero también incluyen errores de inserción y borrado que son muy difíciles de manejar. El software, no importa el tipo de error, lo complejo que sea ese perfil, ni el nivel que tenga, siempre y cuando esté en la banda esperada, digamos 20%, 22% anda bien. Entonces, en ese caso lo que hace es identificar el código de barra del código de barra dañado, lo recupera y así lo que va haciendo es acumulando como si fueran montañitas de lecturas, cada una con un identificador en particular. Cada identificador está asociado a un usuario. Luego, cada usuario recibe el conjunto de lecturas y luego lo que sucede a partir de ahí en más es análisis bioinformático downstream típico. Todo esto puede ser para cualquier análisis, eso es independiente. Así que nosotros lo que hacemos es proveer una solución tecnológica que habilita sacar máximo provecho de esta plataforma de secuenciación. Y lo que hacemos de esta manera, la plataforma de secuenciación nano, lo que hacemos de esta manera es diluir los gastos de reactivos y consumibles, especialmente la flow cell, que en principio cuesta $500, y reactivos adicionales que también suman una cantidad equivalente. Entonces, esta primera parte fue para contarles qué era lo que hacíamos. Ahora les voy a contar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hicimos primero. Bueno, lo que hicimos primero, una vez que nosotros somos bioinformáticos, ese es nuestro punto de partida, diseñamos estas marcas con criterios absolutos de teoría de códigos, teniendo en cuenta la naturaleza del problema que se iba a aplicar, que era tecnología de secuenciación. Y una vez que los diseñamos, tuvimos que probarlo. Es decir, teníamos que verificar que no solamente esto funcionaba en una simulación in silico, sino que funcionaba en la práctica, había que llevarlo al laboratorio. Eso lo hicimos en el año 2017, marzo-abril 2017 en Brasil. Secuenciamos 30 muestras clínicas del virus de chikungunya. No secuenciamos el virus completo, sino que secuenciamos un gen, una parte de un gen, y más o menos tenía
1.5K, 1500 bases, y lo que hicimos fue secuenciarlo con Oxford Nanopore en la química de secuenciación 2D, que ahora está dada de baja, y a su vez también secuenciamos con Sanger para verificar que lo que hacíamos con Nanopore y la demultiplexación que hacíamos con estos barcodes era realmente buena y era validada por Sanger, que era el gold standard, y por eso la longitud era compatible con Sanger. Eso ocurrió en el año 2017. A partir de esos resultados, lo que hicimos fue que era una primera validación de un concepto bioinformático avanzado. Lo que hicimos fue continuar nuestro camino, y ahora después les voy a contar cuál fue ese camino. Y hoy por hoy estamos trabajando en el diseño de kits de barcoding, es decir, para secuenciar muchas muestras en paralelo, de 12, 24, 48 y 96 para COVID-19, que es algo que en este momento interesa, pero así como estamos haciendo este tipo de aplicación, los barcodes no son dependientes de la muestra que uno vaya a trabajar. El único parámetro es la cantidad de muestras que quiero manejar y la robustez con que quiero manejar ese marcado. Esto es work in progress. Les adelanto que ya hicimos el 12 y el 48 y funcionó muy bien. ¿Está? Bien, este es el día a día en nuestro lab. Estas fotos son bastante recientes. La del centro, ahí estamos el equipo núcleo del laboratorio, pero nos acompañan además un montón de investigadores y colegas de la parte de bioinformática y biología molecular e ingenieros que nos ayudan a sacar este proyecto adelante. Bueno, como ustedes ven, ahí están trabajando en el lab, ahí está el panel típico de Oxford Nanopore, y ahí estamos en una de las previas de secuenciación. Bueno, y también decirles que secuenciar no es solamente estar en el laboratorio y estar con los tubos y demás, sino que uno requiere software. Por ejemplo, en este proyecto que les estoy contando de Nanopore y SARS-CoV-2, recibimos 1.200 muestras del INVIRS, el laboratorio INVIRS, y 1.200 muestras no se pueden manejar en forma manual. Hay que manejarla con un software específico para tener en cuenta los identificadores, código de barras, concentración. Toda la gestión de muestras requería un software. Entonces lo que hicieron nuestros ingenieros y bioinformáticos fue desarrollar un software que acompañe. Y esto realmente sirvió muchísimo para seleccionar, por ejemplo, los CT de las muestras, para trabajar en forma ordenada y planificada en la puesta a punto de la técnica. También, como nosotros queríamos probar una multiplex de alto nivel, requeríamos escalar los protocolos que estábamos haciendo en la fase de limpieza con bits. Y bueno, esos equipos son bastante caros, son bastante elementales, son imanes sobre una base plástica básicamente, pero cuyo costo es increíblemente alto. Entonces lo que hicimos, los ingenieros que hicieron ahí directamente agarraron planos de 3D e imprimieron 3D porque teníamos 3D. Así que estábamos fascinados con esa posibilidad de la ingeniería, que excede, digamos, la parte molecular. Así que realmente estamos trabajando bioinformáticos, ingenieros informáticos, ingenieros, la gente que hizo esto son ingenieros electrónicos. Yo también soy ingeniera electrónica de base. Así que, bueno, fascinados con esta aproximación interdisciplinar. Bueno, contarles un poco de cómo llegamos hasta acá. Eso me parece interesante porque estamos en Latinoamérica y tenemos muchas historias cercanas, muchos puntos en común. Entonces, bueno, me parece interesante este timeline, que lo hice para el Congreso de Mujeres que tuvimos en el primer Congreso Latinoamericano de Mujeres en Biodatos y Bioinformática y demás, que tuvo lugar en septiembre en Buenos Aires. Así que bueno, nosotros arrancamos con esta idea de trabajar en la frontera de la parte de manejo de códigos correctores de error por el 2011. Y esto fue así porque observamos que las tecnologías, habíamos venido del análisis de los datos de microarray,
y en ese momento empezó a explotar las tecnologías de secuenciación de lectura corta, básicamente Illumina. Eran muy cortas en ese momento, estoy hablando de 35 bases cuando nosotros arrancamos. Entonces, había una idea que era como elemental. Bueno, está bien, Illumina tiene 35 bases, lo que hace es producir el consenso. Tiene errores porque no es perfecta, es básicamente hardware y todo el hardware siempre tiene errores. Y había líquido de por medio, bueno, una cantidad de cosas que daba que esa tecnología no era perfecta. Había errores de sustitución, si bien eran bajos, existían. Había algunos pequeños errores de indels también. Y bueno, estaba claro que esos errores, si uno trabajaba con una única muestra, se lavaban, es decir, simplemente por consenso o apilamiento de las lecturas. Pero eso no iba a ocurrir con el multiplex. Con el multiplex no podía ocurrir eso, especialmente si uno aumentaba el número de muestras que quería secuenciar en paralelo. Y esto es así porque el multiplex requiere que uno lea el código de barra antes de hacer cualquier cosa. Antes de procesar, uno tiene la lectura cruda y antes de ver qué es lo que hay en los datos propiamente dicho, tiene que adivinar el barcode. No puede hacer consenso. Es decir, la identificación de un barcode es una tarea está limitada respecto de lo que se hace tradicionalmente con análisis de datos genómicos. Entonces está uno y la lectura, nadie más. No hay otra lectura que me ayude ni nada que pueda hacer al respecto. Entonces creímos que ahí podíamos colaborar, que podíamos aportar algo. Entonces cuando lo hicimos, lo probamos con códigos correctores, y cuando nos dimos cuenta, esos códigos correctores por diseño necesitaban por lo menos 20 bases, y la lectura tenía 35, no nos podíamos quemar 20 bases en control y dejar 15 para los datos, era imposible. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. Dijimos, bueno, ya está. Por el mismo momento, eso sucedió. La idea fue en el 2011, el subsidio en el 2012, pasaron un par de años, y ahí en el 2014 dimos cuenta de que había aparecido la tercera generación de tecnología de secuenciación, ya hace 6 años y un poquito más, que era PacBio. Entonces dijimos, bueno, lo que teníamos acá lo probamos en PacBio, porque PacBio tenía lecturas del orden de 1000 bases, y nosotros necesitamos 20 nada más. Entonces 20 de 1000 no era nada, pero 20 de 35 era un montón. Lo probamos en PacBio, tuvimos la intención de probarlo, pero cuando lo fuimos a probar nos dimos cuenta que los errores de PacBio incluían indels, y los de Oxford Nanopore también, y peor, Oxford Nanopore tenía tasa de error más alta incluso que PacBio por ese momento. Entonces decidimos PacBio, lo probamos, fue todo un desafío, una tesis doctoral básicamente de Joaquín Espeleta, que por ese momento iniciaba su ingreso en la investigación, y muy bien, a los 2 años teníamos, ya para el 2016, teníamos una primera idea de que esto podía andar, podíamos hacer códigos de barra robustos para básicamente tecnología de secuenciación de tercera generación. Teníamos un primer resultado, se presentó en donde correspondía, en los circuitos clásicos, con el cuidado esto del tema de las patentes también, pero había que hacerlo. Y se hizo una prueba, una prueba inicial, como les conté, en Brasil en marzo, mediados de marzo, en Río de Janeiro. Así que bueno, esto se hizo en Brasil, dio bien, y a partir de ahí empezamos a pensar en que íbamos a hacer una empresa. Y bueno, a fines del 2018, mediados del 2018, fundamos Argentac. Y pasó todo un año hasta que hicimos planes de negocio, instalamos la marca, bueno, una cantidad de cosas, tareas que no estamos acostumbrados como científicos a hacer. Y teníamos posibilidades de funding, que es fundamental para arrancar un proyecto como este. Pero han determinado a fines del 2019, parece una eternidad, pero no es tanto. Por ahí vimos que ese funding se había caído por cambio de perspectivas en la región, lo que fuera, no interesa ahora. Entonces, bueno, seguíamos trabajando, teníamos las cosas ya, plan de negocios, todo establecido, y habíamos iniciado una tarea de búsqueda de inversión con un grupo, un fideicomiso que trabaja en Argentina y la región, que es Gridex, son gente fantástica. Y habíamos empezado a trabajar en diciembre con ellos, en el medio nos habíamos ido a Estados Unidos para mostrar lo que estábamos haciendo.
Y bueno, empezó la pandemia el 20 de marzo en Argentina. Nosotros teníamos programada la primera reunión en Buenos Aires con la gente de Gridex y se suspendió por la pandemia. Y pasó todo por Zoom. Y en ese momento nuestro desarrollo biotecnológico, que era para básicamente mejorar, bajar los costos de secuenciación de lectura larga en una plataforma como la de Oxford Nanopore, adquirieron un sentido práctico para nosotros, en el sentido que podíamos secuenciar mucho a bajo costo en el país, no lo teníamos que enviar afuera y no sé. Entonces, en ese momento, la pandemia surtió el efecto que no habíamos podido resolver en 3 años o 4 años de la búsqueda reciente. Bueno, hoy por hoy estamos trabajando ya en el desarrollo de códigos de barra para aumentar la capacidad de secuenciación de la plataforma Oxford Nanopore en 12, 24, 48 y 96 muestras. Bueno, quiero contarles que este es el team que me acompaña. Tengo, bueno, ahí esas 2 fotos son bastante representativas de lo que hacemos y quiénes somos. Bueno, lo que tenemos abajo es el core, es la base, es la parte de bioinformática, y ahí tenemos ingenieros electrónicos fundamentalmente, tenemos ingenieros informáticos puros, un biotecnólogo, un genetista. Y bueno, en la foto superior es luego de una presentación en el laboratorio de biología molecular con quienes colaboramos y donde probamos todo lo que se prueba, todo lo que se sale de la parte de bioinformática. Y bueno, y estas son las unidades que a lo largo de los últimos, 10 años han colaborado con nosotros, que bueno, en diversos lugares del mundo incluyen a gente de Francia, con las cuales colaboramos en forma muy frecuente, y a instituciones, organizaciones no gubernamentales como la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática, la Asociación Argentina de Bioinformática y de Biología Computacional, la cual tengo el honor de presidir, y bueno, la gente de Gridex, que son básicamente quienes nos terminaron de dar el empujón para desarrollar la empresa. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que financió los primeros proyectos de investigación de carácter académico. Bueno, la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, que financió la compra del primer secuenciador de Nanopore allá por el año 2016. Y bueno, COFECIT, con quienes ahora financia también una parte del proyecto de secuenciación de SARS-CoV-2 en Argentina, en el nodo 7, en nuestra región. Así que bueno, nada, quedo dispuesta a responder sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Quizás nosotros estamos acostumbrados a pensar que estas cosas solo pasan en América del Norte o quizás en Europa, en China, en Japón, pero no, aquí en América del Sur está ocurriendo y de una manera, pues yo creo que fantástica. Me ha parecido pues realmente muy interesante pues la manera en que lo han llevado a cabo, ¿sí? Te felicito muchísimo pues por eso. Gracias. Nada, yo tenía un par de preguntas, yo creo que nuestros espectadores están también escribiendo algunas. Me ha parecido igual interesante el hecho de la multidisciplinariedad, ¿no? El hecho de que estén inmersos en el proyecto, pues, personas de muchas áreas, de muchas disciplinas muy distintas, llevando a cabo eso. ¿Tú crees que eso fue un reto el llegar a conseguir esta gente de muchos lados, ¿no? Porque muchas veces nosotros trabajamos siempre con personas que están en nuestro entorno, ¿no? Pero ¿cómo fue eso de llegar a que la gente se interese por el proyecto de diferentes áreas? Cuéntanos un poquito. Claro, esto quizá tenga que ver con mi formación. Bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas Telemáticos en la Politécnica de Madrid. En ese momento hice la tesis más o menos en el 2001 y en ese momento había explotado Internet. Hoy está explotando la secuenciación. Bueno, en ese momento explotaba Internet. Año 97 el primer browser, 2001 estaban poniendo los primeros servidores en Latinoamérica, desde la Politécnica. Y bueno, había ido a una conferencia y en ese momento se empezaba a hablar de los datos.
y justo me tocó asistir a una conferencia en Alemania y siempre recuerdo, siempre lo cuento, porque me parece que es premonitorio. Había una sala que estaba repleta de gente que salía por la puerta, es decir, gente que estaba en la puerta abierta y la gente estaba afuera. Entonces en ese momento yo dije, ¿pero qué hay acá? Es decir, no es normal en una conferencia, es algo que sea, no sé, que sea una conferencia que esté un Nobel o una cosa así, pero no era el caso tampoco, era buena la conferencia, pero tampoco era el caso, era la Conferencia Europea de Machine Learning, de aprendizaje computacional. Y bueno, entonces entré, digo, bueno, si están todos me voy a fijar. Y había una chica inglesa, Claire, ahora no me acuerdo, pero está por ahí el nombre, que estaba hablando de una aplicación de árboles de decisión con datos genómicos. Y fue un antes y un después para mí. En ese momento entendí que iba por ahí. Fue así. Yo soy electrónica. En ese momento dije, el machine learning, que ahora se habla con inteligencia artificial, el machine learning resulta que sirve para los datos genómicos y toda esta gente está interesada acá, por algo debe ser. Así que a partir de ahí empecé a estudiar genómica, primero a entender lo que era el ADN, no sabía lo que era el ADN, yo soy ingeniera electrónica, yo sé de ceros y unos, sé de cómo transmitir información en forma digital, conozco los algoritmos de encriptado, de sincronismo, todo lo que quieras, pero ceros y unos. Bueno, entonces lo primero fue entender eso, un mundo genial, y cuando vine a Argentina me contacté con un biotecnólogo, con uno que ni siquiera biotecnólogo, era bioquímico, y él me enseñó, entonces yo le enseñé un poco de los algoritmos de bioinformática, me dijo, bueno, yo necesito que me abras este algoritmo para entender, era Hammer, y se lo abrí y se lo conté, a cambio me enseñó el ADN, todo lo que sea, no podía leer un texto, yo no leía un párrafo de un paper, no pasaba de las 3 oraciones, porque no entendía cada sigla que aparecía, ¿está? Bueno, así que eso fue un aprendizaje, creo que eso me marcó. Y a partir de ahí fue, bueno, con colegas que están ahí en el grupo, que también entendieron, empezamos a dirigir las primeras tesinas de bioinformática en la región, incluso en la región, y fue una construcción también de gente alrededor mío. Yo puedo mencionar a Alejandro Chicato, que fue ministro también de Ciencia y Tecnología del país, que estaba en mi institución, una persona visionaria. Y bueno, nada, a partir de eso él creía que había que impulsar eso, yo también, y fuimos sumando gente, se dio el ámbito, se creó el área de bioinformática y fuimos muy abiertos. Pero costó 10 años hablar el mismo idioma. Costó 10 años atravesar las puertas de los laboratorios, que ellos vengan a nuestro laboratorio y que nosotros vayamos a sus laboratorios. Y que no nos veamos. Nosotros podemos hacer bioinformática desde Argentina para el mundo, sí, analizar datos y qué sé yo, pero lo ideal es trabajar también con problemas de la gente de biología molecular que está en tu país, ¿está? Eso es lo ideal, porque hay sinergia. Bueno, eso llevó mucho tiempo. Pero en algún momento eso se dio con mucho esfuerzo, es decir, tenés que asistir a las conferencias, colaborar, la creación de unidades de bioinformática, la unidad de bioinformática fue crucial, creo, y a partir de ahí se fueron dando cosas pequeñas, y en algún momento, y creo que lo que explotó fue ahora con la pandemia. La pandemia, el día que se declaró la pandemia, directamente levantamos el teléfono y yo levanté y dije, necesito a alguien de virología, yo no voy a hacer nada de bioinformática sin un virólogo, quiero el mejor, y de Rosario, de la zona, y la doctora Adriana Gires, una divina, y así, es decir, lo importante es enseñarle a la gente de que juntos podemos hacer mejores cosas, más divertidas, y eso es increíble. Y ser muy generosos. Toda la gente tiene que entender que si alguna vez te toca el primer lugar, es esa vez, pero lo importante es que el proyecto por delante de las personas. Eso es fundamental. Digamos, o sea, si lográs que la gente se convenza de eso, ahí tenés la mitad del problema resuelto. Creo que es eso. Muy bien, me parece súper genial porque en realidad, como tú dices, es así, es lo que se espera y se aspira, pues que
en la academia ocurra en todos los países, en el nuestro también, aquí en Ecuador, se espera que lleguemos a ese punto en donde la gente empieza a poner los proyectos, la ciencia, los objetivos comunes por delante de las personas, ¿no? A veces es difícil. No, y además también es una cuestión económica. Los subsidios es decir, imagínate un subsidio de un investigador y otro investigador, que tiene 2 subsidios, ¿está bien? Individualmente no pueden hacer muy poco, experimentalmente incluso. Pero si vos los unís, tenés un doble o un triple subsidio y podés hacer algo interesante. Pero, bueno, sí, en el medio hay que predicar con las normas de ética, de respeto de las, por ejemplo, el caso de las muestras, tenés que ser muy respetuoso y establecer de entrada códigos de ética respecto a cómo uno maneja la información que provee otro investigador, así sean muestras clínicas, así sean análisis de datos de secuenciación, es decir, tiene que estar clarísimo que nadie puede usar datos o muestras sin preguntarle al generador de esos datos. ¿Está? Claro que sí, es importante. Entonces, si eso lo tenés resuelto, el resto funciona. Sí, definitivamente sí. Había una pregunta que te quería hacer también. Habíamos visto pues que Argentag es yo lo podría decir como un emprendimiento, ya una empresa más o menos consolidada, ¿no? Pero este conocimiento que tienen ustedes en Argentag ya viene de parte, he escuchado por ejemplo... De la academia. Doctorado, ajá. Entonces, esa articulación entre la academia y la empresa privada, ¿cómo fue? ¿Cómo se resuelve? A partir, eso es otra cosa, bueno, los americanos y europeos lo tienen bastante resuelto. En nuestros países la cosa es un poquito más fácil. A partir de licenciamientos, acuerdos entre la academia y las propias empresas, digamos. Los inversores necesitan esos acuerdos se generan, hay herramientas para generarlos y se alcanzan y a partir de eso se resuelve y uno sigue adelante. ¿Cuál es el fin último? El fin último es que la empresa genere bienes para el país, que genere más empleo de calidad, y si eso se alcanza, está resuelto. Claro, ¿está? Sí. Y ahí es justo donde ya lograron también colocar el gobierno, ¿no? Ya completaron este triángulo que siempre se espera, gobierno, academia. Ay, sí. Es re difícil, no es fácil. Tienes que tener mucha perseverancia. Pero en el camino uno siempre encuentra gente que de alguna manera te entiende y te ayuda a seguir adelante. Yo soy absolutamente positiva respecto de esto. No es fácil, yo no te voy a decir que es fácil, pero es posible. No es imposible. Claro, hay que tener mucha perseverancia. Sí, y pienso que la pandemia, si algo podemos rescatar algo bueno de la pandemia, es que creo que al menos como experiencias con la tuya han podido dar a conocer la importancia de tener un triángulo bien establecido, ¿no? El gobierno pues a la final se beneficia porque su deber es beneficiar pues a la gente, ¿no? Esta iniciativa en principio es importante, obviamente una empresa privada, una empresa que recibe inversión, su objetivo es facturar y generar ganancias, porque si no, no hay empresa, ¿está? Pero eso no quita que uno pueda seguir colaborando con el ámbito académico, hay diversos canales que uno puede utilizar, y de hecho nosotros lo hacemos, y estamos encantados de hacerlo, porque nos parece que es lo que corresponde, porque es mutuo, los beneficios son mutuos, ¿está? Así que no hay problema. Claro que sí. Y bueno, me encantaría quedarme conversando muchísimo tiempo, hay tantas cosas que se me vienen a la mente. Yo creo que para terminar quería pedirte un consejo porque vemos y sabemos que hay muchos jóvenes que quizás tienen una idea y quieren desarrollarla y no están muy decididos a lo mejor, o como tu experiencia tienen también gusto por aprender otras cosas, ven que eso es lo que necesita el país, necesita la sociedad para desarrollar. ¿Qué consejo le darías tú a esta gente que puede ser que nos esté escuchando para animarse a seguir adelante? A ver, ¿qué consejo? Bueno, yo no sé si hay un consejo, pero lo primero es tener pasión por lo que haces. Identificar un área donde te dé pasión, donde no
donde las horas del día no cuenten, donde no mires el reloj para trabajar y que un resultado te haga feliz. Eso es lo primero. Una vez que uno encuentra ese problema en ciencia, yo te digo construir el camino a partir de la ciencia. Por ahí hay otros caminos para hacer este tipo de iniciativas. Yo estoy hablando del camino de la ciencia. El camino de la ciencia tiene que, primero tenés el problema, y ese problema te tiene que fascinar, te tiene que quitar las horas de sueño, ¿está? Y tenés que ser capaz de compartir ese problema. Solo no vas a poder hacer nada. Porque te podés pasar la vida resolviendo ese problema, y si querés mostrarlo el problema necesitas tener energías para mostrar el problema también, para mostrar el problema y la solución que vos hallaste, y todo no se puede. Entonces lo mejor es tener un buen problema, identificarlo, tenés que estudiar mucho. Yo siempre digo a la gente de biotecnología, miren la información suplementaria, que es donde está el detalle, ¿está? Compartan los problemas. A ver, también hay un dicho que dice, tener el 100% de cero es tener cero, ¿está? El 100% de nada es cero. Entonces, compartir el problema, rodearse de buenos profesionales, gente. Lo más importante es la cuestión personal, el feeling. Con eso y capacidad resolvés casi todo. ¿Está? Mucha comunicación, mucha. Y entender que en ciencia, sobre todo, la cuestión humana es importante, es decir, porque es una actividad creativa. Si las personas no están bien, no se sienten contenidas en un grupo, eso no funciona. Entonces, no descuidar eso. Yo te hablo después de años de dirigir grupos, nada, esa es mi visión. Pero bueno, del otro lado, también está la idea de recomendar a la gente que cuando elijan grupos de trabajo, porque necesitan elegir un grupo de trabajo, que pongan no miren solamente la cuestión académica y demás, sino miren la cuestión personal. Porque es eso finalmente lo que impacta al final del día. Vos tenés que estar en un buen ámbito para poder trabajar, en un ámbito que te deje crecer, eso es importante. Así que bueno, nada, eso, para mí es eso. Mirar información suplementaria, compartir, estar al tanto de lo último que hay, y finalmente, si hay una buena idea, hay oportunidades de funding en la región. Hay que probarlo. Sí. Y la otra cosa, para esas ideas, nunca presentarse solo. Nadie hace algo de este tipo solo. Imposible. Nosotros somos 5 y nos faltan manos. ¿Está? Claro que sí. Qué bien, pues no, yo creo que ha sido el mejor consejo que he escuchado de alguien que tiene mucha experiencia y es muy valioso para todos nosotros y para las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y nada, pues, ha sido un gustazo tenerte el día de hoy aquí. Te mando un abrazo desde Argentina, y estás totalmente bienvenida para otra ocasión, podernos contar un poquito más, a ver qué sigue pasando, porque vamos a estar atentos. Ahí después nos pueden seguir en las redes de Argentac Bioscience, lo tienen las chicas, creo, de asistencia, creo que lo tienen, así que después te los pasamos, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, ustedes trabajan en biotecnología, muchos de ustedes, y puede ser interesante. Nosotros estamos arrancando proyectos en la parte de biomas, en la parte de genómica, y siempre dispuestos a colaborar. La idea siempre es la misma, tratar de alcanzar las tecnologías de secuenciación genómica a un costo accesible sin perder calidad. Esa es la idea. Claro. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias. Sí, vamos a compartir la red gente de Argentac. Nada, pues a nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se olviden que tenemos los Side Speech los días sábados a las 5 de la tarde y estamos gustosos siempre de tenerlos. Muchas gracias al equipo de voluntarios también, que sin ellos pues esto no sería posible, y a todos nuestros colaboradores, a la red ID Speech. Pasen una muy buena tarde y nos vemos el próximo sábado. Un gusto con todos. Muchas gracias. Hasta luego.